Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Home Clinic. Vamos a hablar un poquito de las relaciones, de cómo gestionarlas. Tenemos a dos invitadas muy especiales, ojalá que lo disfruten. Hoy es un día muy especial, importante para mí, porque tengo a dos personas que son muy importantes en mi vida y vamos a platicar un poco de cómo el ambiente, las personas que van acompañando tu camino, hacen que este camino de alguna forma se transforme. De este lado tenemos a Paola. Paola es licenciada en Administración, es egresada de la UNAM y bueno, hay infinidad de historias que hemos compartido juntas y algo que puedo decirles es que del momento en el que nos conocimos a este momento, los cambios que han surgido en nuestras vidas han sido muy importantes y que definitivamente nos hemos dado cuenta que las personas que te acompañan sí te ayudan a hacer una diferencia, ¿no? El ambiente, las situaciones que compartes son como esa sal, ¿no? Que va dando sazón a tu vida. Y de este lado tenemos a Areli. Areli es una persona muy importante también para mí. Tenemos también varios años ya de conocernos y definitivamente ha sido una persona que ha tenido una gran influencia en mi vida. Evidentemente me ha ayudado a crecer y me ha tocado ver la transformación de estas dos grandes mujeres. Areli es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicología también. Entonces es un gusto para mí recibirlas y poder platicar un poquito de estos temas que hemos venido platicando en esta campaña, que justamente habla de las personas, de cómo nos relacionamos con ellas, de cómo reconocer si hay alguna persona tóxica que está por ahí en nuestro ambiente, cómo detectarla, cómo gestionarla y, por supuesto, las personas vitamina, que en mi caso yo decidí traer a dos personas vitamina. ¿Qué experiencias nos pueden contar ustedes con respecto a este tema, no? Yo quisiera abrir un poco esta plática preguntándoles a las dos, ¿ustedes sí creen que el entorno y las personas con las que nos relacionamos pueden influir directamente en nuestra salud psicológica? Muchas gracias primero por la invitación. Sí, desde mi punto de vista yo sí creo que influye no solamente para el tema de tu estado emocional, puede influir a niveles muchísimo más grandes, ¿no? También depende de lo que tú permitas, decidas y cuál es en verdad tu objetivo. Muchas de las veces no nos damos cuenta del impacto que tienen las personas en nosotros día a día. Ahí yo tengo una frase que siempre se las he dicho a ustedes, que es que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. ¿Por qué es esa frase no asociada ni a familiares ni en específicamente asociándose a amistades? Porque probablemente a lo mejor en tu día a día no precisamente estás con tus amigos, ¿no? Probablemente estás más con compañeros de trabajo, con tu vecino, con el señor del negocio al lado. Tu convivencia sí se ve impactada, ¿no? Es como, para mí es como un efecto dominó, una ramificación, todas esas personas que tienen contacto en tu vida. Entonces, esas ramificaciones o esas direcciones que va tomando cada una te nutren. No sé si en su caso, yo supongo que ustedes lo detectan muchísimo más fácil. Mi personalidad no era así como tú efectivamente lo dices. Para yo poder llegar como a esta pues percepción de este tipo de situaciones, pues bueno, muchas veces te pasan cosas buenas o cosas malas y eso hace que tú puedas tener esta visión de estas situaciones y empiezas a determinar si efectivamente las personas son o tú eres o es el conjunto entre estas interacciones, ¿no? Para mí creo que sí es muy importante también considerar que como no sabemos si va a ser para algo bueno o para algo malo, tu objetivo tiene que estar muy bien definido. Esa es mi perspectiva. Si al final tú no tienes ese objetivo bien definido, probablemente te van a llegar personas que no te nutran para ese objetivo o no te estén llevando a ese objetivo o te estén llevando completamente al lado opuesto o pues como dicen por ahí, ¿no? Pueden ser simplemente personas observadoras, ¿no? Como satélites dentro de tu vida que a lo mejor no van a ejercer tanto efecto en lo que tú estés haciendo, pero sí considero que esa presencia se ve muy, muy afectada. O sea, no sé, estás con unos amigos y te están constantemente en sus conversaciones empiezas como este tipo de hasta mimetización incluso con tus amigos, el decir una frase, ¿no? O un chiste local y que tú digas, claro, vas y estás en tu casa o vas con otro grupo de amigos y tú tratas de como incluir ese tipo de frases o ese tipo de comentarios y a lo mejor no tiene la misma resonancia, ¿no? Pero tú ya lo vas adaptando a tu vida y eso no nada más incluye lo que dicen. Yo creo que también impacta no solo la persona o las personas que te rodean, sino incluso lo que lees, lo que aprendes, lo que escuchas, lo que platicas, ¿no? O sea, eso te va a determinar también si estas personas
están no precisamente contribuyendo, pero sí efectivamente te están nutriendo, como tú dices, tu vida y lo que tú estás buscando hacer, ¿no? Esa es la manera en la que yo lo veo. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido a ti? Pues sí, definitivamente creo que influye mucho la persona, las personas de las que te rodean. Me gustó mucho esta frase, ¿no? Las 5 personas de las que te rodeas son las que eres el promedio de esas personas, ¿no? Entonces necesitamos entender que como seres sociales hemos estado siempre en esta inmersión, pero a veces no somos conscientes, ¿no? Es decir, nosotros nacimos en un lugar, no elegimos nacer ahí y tenemos en esta red familiar nuestras personas cercanas y a veces no son del todo personas nutritivas. Y después vamos creciendo y vamos haciendo otras redes y vamos generando lo que nosotros llamamos como el marco de referencia, ¿no? Que son las personas que tú vas eligiendo para formar tu constructo. Definitivamente considero que hay personas que te pueden nutrir, así como hay personas que pueden ser altamente destructivas y que sí es muy importante este tema del que estás hablando porque necesitamos conscientemente elegir, Serlo consciente, ¿no?, a las personas de las que nos rodeamos para poder llegar a donde queremos estar. Definitivamente esta situación de las personas vitaminas, yo recupero este término de Marian López Estapé. Ella es una psiquiatra española que habla mucho de las personas vitamina, que son estas personas que se nutren. A mí me gustaría mucho hacer una aclaración muy importante sobre esta parte de nutrir la vida, que por un lado sí es esta parte de la persona con la que puedes leer un libro o ir a un congreso o practicar un deporte, como es mi caso con ustedes dos. Sin embargo, hay una parte como muy importante que está atravesando este tipo de situaciones, que es como lo que mencionabas un poquito como del chiste, como de esta persona con la que te puedes reír, con la que puedes ser tú mismo y que dista mucho de este tipo de amistades en las que las ofensas, por ejemplo, se disfrazan de honestidad, ¿no? O los maltratos se disfrazan de las bromas, ¿no? Entonces, poder entender que una persona que nutre tu vida no viene solamente desde la parte intelectual o laboral o que te está impulsando todo el tiempo hacia un deporte, sino que es esta persona que te acompaña literalmente, ¿no? Que en muchos momentos sirve solamente como para estar detrás de ti, soportando esa decisión que no debiste haber tomado, y está ahí, te soporta, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las situaciones más importantes en las que yo me he visto con las dos, soportando en momentos difíciles de mi vida, ¿no? Y que han estado ahí para escuchar, para acompañar y en muchos momentos para decir, quizá no fue la mejor decisión, pero igual voy a estar aquí, igual te voy a acompañar y en su momento hablaremos al respecto. Entonces, me parece muy importante como separar esta parte, ¿no? Que no sea una idea como todo serio, una persona que me impulse todo el tiempo a salir de... Sí, pero también es esta persona que te acompaña en procesos que no siempre son los buenos y sobre todo con lo que te ríes muchísimo. Y yo creo que, Mari, y creo que lo hemos vivido y lo hemos platicado mucho en nuestros desayunos o comidas extendidas, dentro de los mismos grupos de amigos o de incluso de con quien interactúas, cada uno funge como con un cierto arquetipo, ¿no? De, bueno, tú eres la mamá, ¿no? Como modelo de mamá, o tú, ¿sabes qué? Tú eres la que le gusta irse de fiesta. Cada uno cumple como un arquetipo dentro de la misma interacción o dentro de la misma amistad. Pero también tú sabes, tú tienes bien identificado con quién irías para ciertas cosas. O sea, es decir, si yo me siento triste, yo sé con quién ir, ¿no? Si yo sé con quién me voy a ir a distraer porque ella tiene la energía en el que no se va a enfocar en que yo me la estoy pasando mal, sino me va a sacar como ese otro lado, voy a ir con cierta persona. Si en realidad quiero un consejo, yo sé con quién ir, ¿no? Entonces, estas interacciones y esa definición de mi propio objetivo dentro de ese mismo grupo, dentro de esa relación, digámoslo así, ya sea laboral o la que sea, eso te ayuda a identificar qué quieres de la otra persona y qué vas a obtener de la otra persona, ¿no? Porque qué tal si tú quieres un consejo y lo que te van a ir a dar es un regaño, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque también identificas
las fortalezas de la otra persona, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Que en algún momento sacamos una inauguración de un evento de una amiga y nadie sabía lo que podía hacer y en ese momento alguien se puso una botarga, alguien se puso a poner música, alguien se puso a dar volantes, otra persona se puso a hacer los arreglos de globos, o sea, cada quien sabe qué le aporta a la amistad. Creo que es muy importante también el definir qué también no quieres de una amistad, porque creo que también son los límites, ¿no? Que eso pasa mucho. Muchas veces confundimos que la amistad también considera que no hay límites, que la persona me va a aceptar al 100%. A veces sí puede ser, pero yo creo que también es importante definir si para ti es importante tener un límite incluso en estas interacciones, porque ¿qué sucede? Que cuando tú no tienes bien definido también esos límites, las otras personas pueden transgredirte y pueden convertirse no en una persona vitamina, como tú lo mencionas, sino ahora lo contrario, ¿no? Alguien que te va a bajar la autoestima, alguien que te va a lastimar o alguien que te va a usar, ¿no? Y eso, pues no creo que ese sea el objetivo justamente de tener a ciertas personas con gran valor, ¿no? Yo creo que también es importante entender que hay un previo a todo esto, ¿no? Es decir, nosotros en un punto de la vida no podemos elegir esas relaciones. O sea, nosotros estamos a lo mejor coincidiendo con una mamá que a lo mejor está deprimida, ¿no? O estamos coincidiendo con un papá que está ausente. Y en ese momento no podemos elegir muchas cosas, pero algo de lo que comentabas era que tenemos la capacidad hoy de tomar decisiones más conscientes y saber si justo estas personas que nos están nutriendo, ¿no? Pero sin olvidar esta como semilla de donde está surgiendo todo y es el origen, porque cuando nosotros podemos hacer consciente esa parte, vamos a poder establecer relaciones más libres, sin el enfoque del apego sobre la carencia, no sé cómo sería, ¿no? Desde la carencia, desde tus faltas. Yo creo que partiendo de ese punto, si nosotros nos damos cuenta cuando vamos creciendo y nos vamos haciendo adolescentes, empezamos a ver a las personas que están a nuestro alrededor y qué grupo de rock le gusta o qué cantante, qué artista es el que más le gusta y empezamos a hacer estas vinculaciones que la verdad es que casi no son conscientes. A veces tienen que ver con que se viste igual que yo, con que tiene la manera de gesticular como yo y eso es como la base. Ya después te vas dando cuenta que no es tan superficial, que realmente tiene un impacto muy profundo esas personas con las que te reúnes. O sea, todo fuera como que se comparten gustos de música o algunos gestos, sino que tiene que ver con que también empezamos a compartir una fuerte influencia en la manera en la que pensamos, en la forma en la que nos comportamos, e incluso hasta en tu escala de valores, ¿no? Entonces yo creo que sí, por eso también es muy importante analizarlo desde nuestras carencias. A mí me gustaría mucho retomar esto de lo que tú hablas, de esta profundidad y sobre todo de esta parte en donde sí hay un momento de la vida en donde no lo eliges. En este momento ya no podríamos decir que ya no somos responsables de estas personas con las que nos relacionamos. Sin embargo, hubo un momento en la vida en donde probablemente esas relaciones no eran las mejores, pero todavía no teníamos esas herramientas, la capacidad, la conciencia para poder decidir con quién nos íbamos a relacionar. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de la otra parte, ¿no? Está increíble como todo este asunto de las personas que sí nos aportan, las que nos nutren y nos acompañan. Sin embargo, ¿les ha tocado gestionar a una persona tóxica? ¿Cómo la han gestionado? ¿Cómo la han detectado? Yo las clasifico en dos tipos de personas tóxicas, bueno, en varios tipos según cada una de las cosas de las que queramos hablar, pero básicamente las que son obligatorias y las que podemos prescindir de ellas. Obligatorias yo le llamo a que probablemente estás en una situación en la que acabas de llegar a un trabajo y pues te tocó una compañera súper tóxica. Entonces, no hay como mucha elección, ¿no? Entonces, tienes que aprender a gestionarla. Y probablemente no sea así con un amigo, pero a lo mejor sí es así con un maestro, ¿no? Entonces, ¿han tenido alguno en su vida? ¿Cómo le han hecho para detectarlo? ¿Cómo lo han gestionado? Pues sí, yo creo que hay muchas situaciones en las que toca gestionar a una persona que no es del todo nutritiva para ti. Y yo creo que hay una clave a la mejor que puede servir y tenemos dos cosas que son súper valiosas y es nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces debemos saber
en qué personas vamos a invertir tiempo y energía. Y ahí podemos hacer una diferencia. Por ejemplo, en el trabajo, si tienes una compañera que sientes que de pronto no hay como, no te aporta tanto, igual y lo que puedes hacer es no invertir tanto tiempo o tanta energía en esa persona y entonces enfocar o hacer una jerarquía en donde sí vas a poder generar una inversión que te retribuya también cosas positivas tanto a nivel mental, emocional, conductual, ¿no? Eso podría ser. Yo, pues, no recuerdo, pero, ¿sabes? Sí te quería compartir como lo que yo vi, lo que yo veo en la práctica clínica, ¿no? O sea, a mí me toca ver pacientes y es muy triste porque te das cuenta que llegan personas, no sé, te voy a poner el ejemplo de lo que más puedo llegar a ver, mujeres que han estado en relaciones sumamente dañinas, donde hay violencia, y no han salido de ahí en 20 años. Y entonces te topas con mujeres que tienen enfermedades metabólicas, que tienen enfermedades inflamatorias, que tienen depresión, que están cursando con mucha ansiedad y que se nota a simple vista el deterioro que hay en la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que sí es súper importante detectar dónde tienes que moverte, ¿no? Y hacerlo pues lo antes posible. O bien, si no te puedes mover, que fuera a lo mejor un caso pues extremo, checar de qué manera te tienes que proteger para no llegar a estos niveles en donde terminas enfermándote. Antes de que Paola haga su intervención, a mí me gustaría mucho hacer un énfasis en esta situación. ¿Estás de acuerdo que esta influencia constante de una persona que podríamos llamar tóxica como un término coloquial para que podamos estar todos en sintonía, nos favorece, si así se podría decir, el transitar la mayoría de nuestros procesos emocionales, físicos, con ansiedad e inflamación? Eso es como muy importante porque a veces pensaríamos que en algún punto este acompañamiento como que se detiene y no, en realidad forma parte y es como una raíz que está dentro de ti que va creciendo hacia todos lados, ¿no? Hacia la parte física, hacia la parte emocional, hacia la parte mental y si no somos capaces de extraer desde lo más profundo esta raíz, es probable que empiece a tocar todos los ámbitos de nuestra vida. No, mira, en mi caso, pues sí me ha tocado muchas cosas, directas o indirectas, ¿no? Hay una que marcó mucho, no es que me haya pasado a mí, pero yo estuve muy presente, ¿no? Es una persona con la que yo salí algún tiempo, esta persona yo la conocía desde niña, entonces nuestros valores y cómo crecimos fue muy similar, ¿no? Entonces, como que esa parte hacía que hubiera mucha conexión. Cuando nos dejamos de ver, nos volvemos a encontrar. Él, por una situación que será como laboral, él empieza a tener como cuestiones, no sé si de depresión, igual al final él podría decir cuál era su sentir o su sentimiento o su emoción, pero llegan personas, ¿no? A él le llegan personas cercanas que pues no eran las personas más correctas en ese momento. Él, al no tener el objetivo personal, el estar probablemente en un estado emocional no muy favorable, pues él hizo que esas personas, pues su influencia y su presencia, porque obviamente también contribuyó mucho a su presencia, o sea, no era lo mismo que yo lo viera 3 veces a la semana a que ellos estuvieran todos los días, ¿no? Entonces era como este juego el de que estás jalando de un lado y del otro, entonces pues obviamente yo no ganaba, ¿no? Entonces ganaba más todas estas situaciones que a él lo empezaron a meter en situaciones completamente negativas y me refiero a cuestiones ya riesgosas, ¿no? En un inicio sus amigos eran unos, ¿no? Sus conversaciones eran unas. La manera de pensamiento era una. Cuando yo decido irme, que era en este caso fue poner mi límite, sus conversaciones eran asociadas solamente a este ambiente, ¿no? De tóxico, de personas nada agradables, de lo que les decía, estas situaciones riesgosas y peligrosas de manera innecesaria, pues probablemente lo que no estaba obteniendo a través de su trabajo, lo estaba obteniendo a través de esta persona, ¿no? Y se perdió completamente. Entonces, el haberse perdido, yo creo que fue un precio muy caro que a él, o sea, que a él le costó, ¿no? Desconozco si tuvo más impactos, yo lo único que hice fue retirarme, pero sí creo que incluso puede, como dice Arely, transgredir tus valores, ¿no?
la educación que te dieron, los valores, cuáles fueron los principios que te implantaron en casa. Si en ese momento esa influencia es demasiado grande, la sobrepasa. O sea, simplemente por eso las personas que venden o se convierten en vendedores de droga o los que se convierten en secuestradores, que tampoco no simplemente son personas que probablemente lo hacen por dinero, también hay otros casos, ¿no? En el que son obligados, pero en estos casos en específico, que está asociado a ciertos beneficios tangibles o fáciles, ¿no? O estas cuestiones asociadas a adrenalina, hacen que transgreda mucho sus propios límites, ¿no? Entonces sí considero que no necesariamente puede pasarte a ti como para que tú te vayas de esas situaciones, ¿no? Entonces, sí es muy importante el estar conscientes de qué quieres y qué no quieres, ¿no? Sí me gustaría también acá recuperar algo muy importante de lo que dices y es, ya toca retirarme, ¿no? Hay momentos en los que probablemente es una persona tan importante o que ha tenido una trascendencia importante en tu vida, realmente quieres estar ahí y sí, quisieras ayudarlo, quisieras como ustedes me dirán mejor el concepto de rescatarlo, ¿no? Pero pues llega un momento que dices, está perdido, ¿no? Y a lo mejor no está haciendo algo en específico como para que digas, está perdido por esto, ¿no? Sino es todo este conjunto de acciones en el que dices, no, o sea, ya ni siquiera la conversación ya ni siquiera puede desviarse o regresarse a lo que probablemente él le encantaba o le gustaba, ¿no? Entonces, justo esta parte es bien importante porque ellos no lo ven, porque obviamente se están inmersos en esta parte de este juego o de esta interacción muy cercana con estas personas, entonces tú eres el bicho raro. a mí me gusta mucho como poner metáforas al respecto porque siento que es una forma de poder entender mejor las cosas y yo podría entenderlo de esta forma. De repente estás caminando como por el bosque, encuentras unas arenas movedizas, ¿no? Y entonces esta persona que te acompaña y que ha estado contigo en toda esta aventura y que ha sido parte importante y con quien has quitado ramas del camino y con quien has pasado noches estrelladas y todo esto, de repente se sumerge en estas arenas, ¿no? Y pareciera que este momento en su vida no le permite darse cuenta que está en ese lugar y algo sucede y hay una separación ahí y tú puedes darte cuenta. Y entonces hay un punto en el que ya te encuentras en las arenas movedizas también, casi rebasando el punto donde ya no hay retorno. Si tenemos la enorme fortuna de darnos cuenta que estamos en ese punto en el que ya no vamos a poder rescatar y que muy probablemente ya no vamos a poder rescatarnos, es muy importante tomar una decisión en ese momento. Y es mucho más probable que podamos salir de estas arenas, fortalecernos y entonces en algún punto de nuestra vida poder regresar y ver si podemos ser de alguna ayuda en lugar de intentar de una manera como impulsiva, ¿no? Desesperada y a lo mejor también desde la necesidad rescatar a esta persona. Entonces, qué importante esto que dices. Me parece que sí es un momento de mucha reflexión y de cómo poder reconocer en ti mismo cuando es momento de detenerte y no pasar ese punto de no retorno. Sí, o sea, no necesariamente que sea una pareja. Amigo, una puede pareja, ser un ¿no? amigo, ¿no? O sea, Tu tío, tu hermano, bueno, todas estas personas que forman parte del ambiente en el que nos desenvolvemos y evidentemente duelen, o sea, también es muy importante como remarcar esta parte de no me voy porque no te quiera, ¿no? Me voy justo porque si no me voy en este momento seguramente nos vamos a ir los dos. Y no tiene ningún sentido. Esta reflexión me pone un poco la piel chinita porque me ha tocado compartir situaciones muy importantes con ustedes y evidentemente verlas aquí pues me trae todos estos recuerdos y es muy conmovedor y es muy fuerte poder contar con personas con ustedes cercano y que sí van y se resuelven y están ahí otra vez todo el tiempo. Entonces yo un poco quiero agradecerles también todo esto, ¿no? Que ha pasado. Yo quisiera que pasáramos a lo siguiente. Si ustedes
pudieran detectar ahora sí a las personas vitamina. Entiendo que hay como pautas importantes, ¿no? Que nos han dado algunos psiquiatras, algunos psicólogos y nos ayudan a detectar a estas personas que son como productivas en nuestra vida. Pero hablando de situaciones personales, que era mi intención con este episodio y poder compartirles un poco de que no se trata de la teoría, o sea, en realidad funciona. En realidad acercarte con personas que te producen felicidad y alegría y acompañamiento funciona. Entonces, ¿cuáles serían sus tips o sus formas para que ustedes puedan decir, si yo veo esto, esta persona es vitamina y me va a funcionar y me va a acompañar de una manera linda en mi vida? Bueno, hiciste que recordara una frase que dice, ¿con quién estás cuando estás bien? Yo creo que si tú te preguntas cuando estás bien, cómo te sientes, cómo estás desarrollándote, qué es lo que está pasando por tu mente, es más fácil que detectes a las personas que te van a nutrir, porque a veces los encontramos en las cosas que vivimos, ¿no? Como el ejemplo que decías del emprendimiento, y entonces sí vamos a ayudarla a todas, pero a veces también los encuentras en el discurso. O sea, a lo mejor yo me reúno con ustedes tres, con ustedes dos, y entonces empezamos a hablar acerca de los sueños que tienen y a dónde quieren ir y qué les gustaría hacer en unos años, y eso me está nutriendo. Es en el discurso, es en los sueños, es en lo que estás haciendo ahora, es en lo que quieres hacer después, donde puedes localizar también a las personas, porque al final tiene que ver con el conocimiento de ti misma y de pues a mí me gustaría estar en esta posición en un tiempo o quiero llegar a este lugar en algún momento, y voy a ir detectando las personas que van a ser claves también para acercarme, ¿no? Entonces creo que una situación que yo veo como una buena herramienta es preguntarme constantemente, ¿cómo me siento con esta persona? ¿Qué me aporta? ¿Me critica? ¿Me nutre? ¿Me motiva? ¿Me desalienta? ¿Qué está pasando con ella y de qué formas yo puedo conectar lo que está viviendo con lo que yo quiero vivir? Y entonces también yo poder nutrirla, ¿no? Creo que es muy importante eso que dices del discurso, porque probablemente no estamos acostumbrados a tenerlo en mente, ¿no? Para mí, algo que últimamente noto mucho es que no solamente es el discurso, sino la congruencia, ¿no? Es decir, claro, también digo, ustedes que son psicólogas, les ha tocado muchísimo el de, claro, ya fuimos a terapia, ya fuimos 80 veces a terapia, hemos ido a diferentes tipos de terapia, ¿no? Y a lo mejor en este encontrar de cuál puede ser mi mejor camino para poder llegar a mi tranquilidad o a mi solución o a mi, sí, a mi congruencia, digámoslo así, también es el ser conscientes que si efectivamente tanto esa persona como yo somos congruentes con lo que decimos, ¿no? Porque si eso no es así, creo que también para mí es un gran, pues no quiero decir red flag, pero como esa astillita que puede considerarse como de, ok, sí, o sea, sí eres una persona que me puede aportar, pero no lo aplicas en ti, ¿no? O no lo aplicas con los demás. Y eso también creo que, bueno, dentro de lo que yo he vivido, y también, ¿no? Darte cuenta que tú también puedes ser esa persona, ¿no? De decir, bueno, es que yo también dije que quería hacer esto, pero en realidad yo no lo estoy haciendo. Creo que podría ser una gran manera de detectar si esa persona también puede ser vitamina, ¿no? Sí, definitivamente, pues estas situaciones que ustedes comentan, sí es una muy buena forma de encontrar a estas personas y darles oportunidad a que nos vayan acompañando. ¿Cómo ustedes han fortalecido estas relaciones o cómo piensan que en su caso, cuando han encontrado a estas personas que los van a nutrir, cómo han logrado empezar a hacer que estas relaciones sean más fuertes? Porque bueno, definitivamente las relaciones sí son como las plantas. Si tienes un jefe maravilloso, si lo ignoras, si no le haces caso, en algún momento la relación se va a fracturar. Y lo mismo sucede con una pareja, con un hijo, con tu mamá, con tu papá. ¿Cómo piensan ustedes o cómo le han hecho ustedes para poder estar nutriendo estas relaciones, buscando que florezcan, que todo el tiempo estén funcionando y a lo mejor un poquito como aceitándose todo el tiempo para que estén funcionando de la mejor manera? ¿Cómo lo han hecho? Pues yo creo que lo dijiste súper bien, ¿no? Las relaciones se tienen que alimentar. El tiempo es algo fundamental, y hablar de tiempo en estas alturas con tanta... con esta cuestión tan caótica que vivimos ahora es difícil, pero sí tenemos que hacer tiempo para las personas que ya detectamos que son nuestras personas vitamina o que son las personas que queremos mantener en nuestra vida.
y que nos van a aportar. Necesitamos, como te decía hace rato, jerarquizar y otorgarles y otorgarnos con ellas energía y tiempo. Y en ese otorgar energía y tiempo, estar muy conscientes, porque creo que también algo que se nos olvida mucho es que hacemos planes o decimos, pues sí, deberíamos de vernos y hay que hacer esto y hay que hacer aquello, pero ¿cuántas veces estamos presentes estando en las reuniones o en las relaciones que nosotros queremos preocupar sin estar atendiendo otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que también una clave para ello es estar presente y hacerle sentir a la persona con la que estás que realmente estás ahí, ¿no? Que estás ahí completamente y escuchando y siendo y disfrutando. Una de las personas que yo creo que debe incluirse en las personas vitaminas son las personas que saben hacerte sentir bien, relajado, disfrutando. Cuando tú conectas con alguien así, tu bienestar aumenta y tu salud mejora, porque entonces tú tienes un montón de energía positiva que te ayuda a sentirte sano, a sentirte bien y como estar mejor. A mí me ha funcionado eso, de pronto sí puede llegar a ser difícil porque tenemos muchas ocupaciones, pero yo creo que sí es importante entender que es muy, muy, muy bueno hacernos espacios para estar con las personas que nos aman y con las que amamos, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo creo que también es importante también considerar que las dos personas deben de estar dispuestas, ¿no? Todos los elementos deben de estar dispuestos, ¿no? Porque probablemente a lo mejor tú tengas la mejor actitud y la otra persona no, y no porque no quiera, probablemente a lo mejor en ese momento no es algo que sea prioridad para esa persona, ¿no? Y también ahora me lleva al otro punto, también tendremos que entender el contexto de nuestra amistad, ¿no? O sea, es decir, mi contexto de las personas, no sé, de mis amigos de la universidad, nos veíamos diario. Ya no es el mismo contexto de hoy en día, ¿no? Ellas están casadas, están viajando, su trabajo no les permite a lo mejor tener la misma disponibilidad que yo tengo, ¿no? Y eso no significa que no te interese, sino también es ver como esta intención de cómo lo podemos resolver, pero también es entender el contexto de cómo están las personas en ese momento para saber si efectivamente se puede lograr este fruto de seguir nutriendo la amistad o la convivencia, etcétera, porque probablemente a lo mejor no siempre también tiene que ser una amistad, ¿no? Y lo que habíamos platicado, las amistades o este tipo de personas que pueden ser vitamina, también entender que no se necesitan quedar siempre también, ¿no? O sea, la intención o que quisiéramos que todos es que se quedaran a nutrirnos siempre, pero probablemente a lo mejor no es así. A lo mejor su objetivo para ayudarnos, el de salir de cierta situación, ¿no? Una terapeuta, a lo mejor la terapeuta no se va a quedar toda mi vida, pero también es una persona vitamina independientemente de que sea o no sea mi amiga, ¿no? O en dado caso el ritmo, ¿no? Lo que yo te decía de, claro, pues ustedes que son psicólogas quieren hacer la misma maestría y se quieren ir a España, pero pues una por las circunstancias laborales de la otra, a una se le acelera el proceso y la otra es un proceso normal. Y eso hace que la misma interacción y la manera en la que se puedan juntar puede ser diferente. Entonces también entender que no va a ser igual o de la misma manera. Creo que también podría ser como esta notita, ¿no? De recuerda que no va a ser siempre, porque hay mucha gente que dice, es que ya no es mi amiga de esa manera, ¿no? Y dices, pues sí soy tu amiga, pero probablemente mis condiciones o mi contexto ya no es el mismo, ¿no? O pues también yo tengo que verificar mis prioridades a las tuyas, ¿no? Entonces creo que también es importante tampoco no perdernos. Sí, definitivamente. A mí me gustaría hacer y remarcar una parte que dijiste, que actualmente está como muy de moda las red flags, ¿no? O sea, todo el mundo ve red flags en todos lados y no va a ser la excepción. Acabas de decir algo bien importante y que evidentemente como terapeuta es importante que sepan. Tu terapeuta sí tiene la obligación de ser una persona vitamina. Es su obligación. O sea, es decir, es parte como de estas letras chiquitas que vienen en el contrato y que tú tienes que saber si no te estás sintiendo bien acompañado, si no te estás sintiendo bien escuchado, si no te sientes no juzgado y no es un espacio seguro en donde puedes hablar
de todo, tienes que poner atención y darte cuenta y empezar a gestionar a partir de ahí. Probablemente es momento de empezar a revisar cómo son tus relaciones, cómo se dan y sobre todo cuando es con un terapeuta. Esto es muy importante. Por otro lado, a mí me gustaría rescatar estos tips o estas como pautas que nos ayudan Arely y Pao a detectar en las personas vitamina, y es el discurso, definitivamente la congruencia, esta parte en donde te digo algo y actúo en consecuencia y no estoy en contra de mi discurso, que se compartan los sueños, que los momentos de la vida o estos procesos en los que te la estás pasando bien, estas personas estén acompañando y todo el tiempo sean como estos agentes que van reproduciendo el bienestar en tu vida, que estés evaluando todo el tiempo cómo te sientes. ¿Cómo te sientes cuando lo veo, cuando la veo, cuando me acompaña? ¿Me critica, no me critica, me hace sentir bien? Estos son algunos de los tips que ellas nos comparten. Otros de los tips para fortalecer estas relaciones serían, pues bueno, el tiempo, la energía, estar presente, compartir los espacios, y que Paola nos comparte, que definitivamente me parece muy importante, tomar en cuenta y en consideración los contextos. ¿En qué momentos de la vida estoy? Probablemente seas una persona vitamina para mí, pero no seas una persona que puede estar todo el tiempo siendo mi vitamina, ¿no? Entonces, poder gestionarnos y comprender que en algún momento el 100% de esa persona equivale más o menos como al 5% del mío, no quiere decir que no te esté dando todo lo que es, ¿no? Entonces, esto es importante porque de repente es como si no me llamas todos los días y si no me mandas mensaje por lo menos 3 o 4 veces a la semana, entonces ya no quiero, ya no hay amistad. Pero en realidad, bueno, yo tengo aquí 2 grandes ejemplos porque nuestra amistad es muy así, ¿no? O sea, de repente puede pasar muchísimo tiempo y de repente hay una semana en la que así cada 2 horas, ¿no? No, y que ni siquiera dialogamos. O sea, bueno, claro. En el caso nada más, no sé, ¿no? Le mando algo de, oye, esto está padre o revísalo, ¿no? No, o sea, no necesito tener una conversación, pero creo que también es importante considerar, saber qué le gusta a la otra persona, pero también ser conscientes de que probablemente no lo vas a tener. Y creo que está basado en la comunicación. Claro. Y eso a veces como que lo damos por hecho. Y creo que ese es el problema, que el dar por hecho de, claro, pues es que así debería de ser. Está bien, desde ese lado, pero y si no es así, ¿qué sucedería? Que ese es, ¿cómo se dice? En estas conversaciones incómodas le cuesta mucho a la gente. Claro. Y entonces, a lo mejor no podría haber sido algo grave, pero si lo hubieras manejado desde un inicio muy claro, no hubieran sucedido otras cosas. Y eso no necesariamente es como alguna afectación, simplemente puede haber sido un malentendido, una molestia o un verdadero distanciamiento, ¿no? Claro. O sea, en el que dices, bueno, ¿y por qué no lo comunicamos? Muchas de las veces, consciente, inconsciente o no sé si por costumbre, damos por hecho muchas cosas. Y ese creo que es el problema. Creo que también es invitarnos en todos los ámbitos a seguir teniendo conversaciones incómodas. Esto es bien padre, ¿no? Porque de repente pareciera como que todas las personas vitaminas o todas las que nos acompañan de una manera sana van a estar siempre como Superman ahí, ¿no? Con una super sonrisa todo el tiempo, y de repente estas conversaciones incómodas a las que nos resistimos tanto y que son tan difíciles de gestionar en ciertos momentos, desde el decir, oye, el otro día me viste súper feo, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Y a lo mejor nos damos oportunidad justo de conocer el contexto y saber qué estaba pasando. Yo se los digo todo el tiempo a mis pacientes, todo el tiempo. La mayoría de las veces en las que vas a ver enojada a una persona y te contestó mal, en el 1% de las veces está relacionada contigo. El otro 99% es porque se le pasó el camión, porque no comió, porque no durmió. Entonces, entender esto sí te ayuda mucho a gestionar las relaciones, muchísimo. Puedes entender que a lo mejor una persona que no pone hincapié en cierto tema, en esta ocasión tiene la necesidad de hacerlo porque algo se está gestionando dentro de ella. Entonces, poder entender este proceso definitivamente nos ayuda a no ir con la espada desenvainada todo el tiempo y pensar que el mundo está en contra de mí. Y también hacerme cargo de lo que siento, porque si yo me estoy sintiendo incómoda, pero no te digo nada, entonces hago como que un desvío de esa energía y ya luego
luego lo dejo pasar. ¿Qué va a suceder después? Complicidad, ¿no? Ujú. O sea, me vuelvo cómplice de mi propia incomodidad. Y entonces después eso va a crecer. Y a lo mejor cuando sea algo muy importante, como yo estoy acostumbrada a desviar esa energía, no te lo voy a decir y entonces me voy apagando. Como bien lo decía Pau, las conversaciones incómodas tienen que ocurrir y tengo que asumir lo que estoy sintiendo. Somos mucho de querer escapar de las sensaciones porque no nos gustan. Claro, aquellas que nos hacen sentir súper bien, queremos tenerlas todo el tiempo, pero ¿qué pasa cuando es un enojo o cuando es una tristeza o es una sensación de soledad? Porque no hay ninguno de los amigos en los que siempre están conmigo, no están hoy. Y yo precisamente hoy me estoy sintiendo muy sola. Lo tengo que gestionar porque si no voy a caer en una cuestión peligrosa donde yo puedo empezar por conformidad social a hacerme amistades que no son a lo mejor las mejores. Y por otro lado, no estoy trabajando de raíz lo que estoy sintiendo, que es esa soledad. Esta situación de la necesidad que abordabas un poco al principio tiene mucho que ver con esta situación, ¿no? Cuando lo necesito, cuando necesito dinero, cuando necesito cariño, cuando necesito un abrazo, cuando necesito comer, cuando necesito todo esto, entonces los estándares de las relaciones bajan mucho. Es sumamente importante y es algo que trabajamos mucho en terapia, es cómo ir resolviendo a partir de tus propias herramientas, tus propias necesidades. Yo sé que hay muchos temas musicales en este momento, pero algunos hablan como de esta forma en la que puedo ofrecerme amor, ofrecerme ternura, ofrecerme tiempo, ofrecerme espacios. Y yo sé que probablemente no están siendo abordados como de la mejor manera o se ven como bastante frívolos, ¿no? Como que me voy a cenar conmigo misma. A veces tiene que ver justo con el momento en el que también lo comparto mucho con mis pacientes. ¿Qué pasa cuando sales de bañar y te pones crema? ¿Qué pasa? O sea, ¿en realidad estás conectando contigo? ¿O en realidad solamente te bañas y te pones la ropa que te pusiste ayer igual, ¿no? Entonces, no es romántico, es una situación justo de estar haciendo inversiones de tiempo, de energía y emocionales, por supuesto, en la persona que es más importante de todas, que eres tú. Se nos ha enseñado poco, de hecho, en muchas ocasiones he tenido conversaciones con ustedes en diferentes momentos sobre estas cosas que nos enseñaron, ¿no? Las mujeres tienen como cierto papel, bueno, evidentemente el ir desprendiéndonos de esos pensamientos y poder entender que tomar un espacio para ti o poder hacer algo que te gusta no tiene por qué ser en detrimento de las demás personas. Entonces, yo quisiera cerrar un poquito esto y que ustedes pudieran compartir una experiencia. A mí me gustaría que fuera mucho alguna que hemos compartido juntas, que ustedes sientan, si no es conmigo o en el grupo que compartimos, con cualquier otra persona, pero que ustedes sientan que ha sido un parteaguas en su vida, que dijeron, ese día que sucedió esto, yo siento que una cosa me hizo clic en la cabeza. A lo mejor no es como de que en parte aguas, lo que decía Mari, ¿no? Sí soy una persona antes y después de empezar a hacer lo que me gusta y de haber encontrado personas que justo resuenan, ¿no? Resuenan con, así no al 100%, que resuenan desde mi contexto de vida, que resuenan con mi manera de pensar, que resuenan mucho con mi manera de actuar, porque tenemos, a pesar de que no reaccionamos igual, probablemente hemos aprendido a gestionarlo forzadamente, ¿no? Y eso nos une. Y el hacerme más sensible, ¿no? Yo no lo era, entonces el hacerme un poco más sensible en esa parte, creo que para mí sí fue un parteaguas. La última cena que tuvimos en tu casa fue una gran cena, y ni siquiera porque que fue lo que cenamos, ¿no? Fue un cúmulo de temas que tocamos desde que, digo, en mi casa no se tocaba el tema del dinero, no porque fuera un tabú, sino simplemente no es asociado a una buena gestión de dinero. El haber empezado a platicar incluso de inversiones que jamás pensaría que en mi contexto de vida o social yo me lo pudiera hacer. Y hubo una frase muy, muy chistosa de tu mami que nos dice, hijas, o sea, jamás hubiera escuchado esas conversaciones en mi vida. Y hasta nos hizo la burla de decir, pues, que si éramos de una secta o no, o algo así. Y yo, no, señora, somos personas que hemos trabajado o que somos un poco más conscientes, ¿no? Eso se me quedó muy grabado la última vez. Entonces, pues bueno, se los quería compartir. No somos de ninguna secta, sino aún, pero sí creo que fue como que alguien externo pudiera escuchar una de nuestras conversaciones y que no entendiera, sino que se asombrara de manera positiva. Fue algo que jamás me hubiera imaginado, la verdad.
Fíjate que esto que dices nunca nos había pasado, o sea, definitivamente que hubiera como un agente externo que estuviera siendo testigo de las conversaciones y fue muy chistoso, pero a diferencia de ustedes con Lili me ha pasado y es muy chistoso. Nosotros nos reímos mucho de eso porque cuando estamos teniendo una conversación y hay un testigo, una persona ajena, es... Sí, no tienen ni idea de qué estamos hablando. Empieza a identificar o estas no cosas, entender nada. No entender nada, claro. Es muy chistoso y bueno, la verdad es que es un fenómeno que se repite en muchas conversaciones que tengo con la mayoría de mis amigas. Pero bueno, quería decir eso. Ay, pues yo quiero aprovechar como que te agradecerte, ¿no? Que me hayas invitado. Tú empezaste esta bonita conversación diciendo que somos personas vitaminas para ti y tú también eres una persona vitamina. Agradecerte y recordando un poquito lo que pedías hace rato de un momento, a lo mejor no te lo he dicho y a lo mejor ahorita te vas a enterar. Habíamos pasado una conversación incómoda porque yo estaba viviendo una situación de crisis muy fuerte que tú conoces y yo lo que hice fue pues básicamente como retraerme un poco porque pues estaba tratando de intentar entender como todo lo que estaba pasando en mi vida. Y yo me acuerdo que antes de que llegara tu cumpleaños, tú hablaste conmigo y me dijiste, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de esta manera, estoy como percibiendo esto, yo sé que a lo mejor la situación entre tú y yo ya no es la misma, pero yo no quiero que se termine nuestra amistad y yo me acuerdo que esa conversación fue muy impactante para mí y pasó. Después de algunos días me cayó a mí el 20 y yo dije, no, yo tampoco quiero perder a Marisela, ¿no? O sea, yo sí quiero que ella permanezca en mi vida y me acuerdo que ese día fui por un regalo para ti, el día que era tu cumpleaños, y me estacioné afuera de tu casa y te dije, oye, es tu cumpleaños, ¿qué onda? Pues, ¿no puedes salir? Y me dijiste, no, es que ando con Ricardo y no sé qué. No estabas. Yo pude a lo mejor en ese momento decir, ay, pues ya se terminó, pero creo que en ese momento decidí estar y que pudiéramos seguir construyendo la relación que tenemos hoy. Y el haber llegado a tu casa ese día y no encontrarte fue lo que me hizo darme cuenta que yo quería que siguieras en mi vida. Bueno, definitivamente yo no podría compartir muchas anécdotas porque muchas son muy personales. Muchas nos meterían en problemas legales. No, creo que legales todavía no. Todavía no. Pero sí me gustaría como hablar un poco de la congruencia, ¿no? O sea, de cómo es que yo puedo decir que ustedes son personas vitamina para mí. Definitivamente hay una parte de mi vida que se llama amigas especiales. O sea, de verdad, mis amigas son muy particulares, tienen muchas características que la mayoría de la gente que está cerca de mí lo sabe, y es que son mujeres muy fuertes, que son mujeres inteligentes, que son mujeres sensibles. Pero algo me pasó con Paola cuando yo la conocí, y es que hay cosas de nuestro carácter en las que somos muy iguales. Entonces, yo con Paola tuve esta oportunidad de poder como verme a la distancia, ¿no? Como decir, así se veo cuando digo esto. Claro. Esto definitivamente me hizo justo como tener una situación de visualización personal que me ayudó a gestionar muchas cosas, y yo definitivamente agradezco tenerla en mi vida porque además de ser una persona que me ayuda a despejarme todo el tiempo porque nos parecemos en muchas cosas, ella se subió al tren de lo que yo hago, de lo que a mí me gusta, seguramente porque a ella le gusta, pero estamos compartiendo todo el tiempo un montón de cosas. Muchas de las herramientas que yo he empezado a desarrollar que no tenía antes vienen por recomendaciones de ella, ¿no? Que me dice, chécate esto, mira, revisé esto, descubrí que existe esto, y está compartiéndome todo el tiempo cosas y me está actualizando en cosas que yo, la verdad, no me hubiera interesado y que ahora son herramientas importantes, no solamente a nivel personal, pero incluso en situación personal, o sea, digo, profesional. De otro tipo, o sea, claro. De otro género. Entonces yo agradezco mucho esta parte. Y bueno, hay una anécdota que creo que Paola conoce, estoy segura que se la he contado, no sé si la recuerda, pero que es una de mis anécdotas de quiebre más importantes en mi vida. Tampoco sé si la conoces, creo que tampoco te lo he dicho nunca, pero cuando yo he sido una persona social toda mi vida, me gusta mucho estar compartiendo con las personas, hablar con ellas todo el tiempo, pero cuando yo me convierto en mamá, justo sucede lo que dices, ¿no? Las amigas como que salen de fiesta todo el tiempo, pues ya no tienen tanto tiempo, y de repente el verme un poco como sola en ese momento en el que nunca estás sola, o sea, siempre tienes un bebé en los brazos,
pero está esta parte de que probablemente no estás entendiendo bien lo que está sucediendo, ¿no? Yo jamás voy a olvidar ese momento en donde ya me habían ido a ver muchas amigas, pero recuerdo que cuando Vale, mi hija, empezaba a llorar, eran como, bueno, cuídate mucho, luego nos vemos porque tienes que cuidar a la bebé, y se iban, ¿no? Y esto podía pasar 5 minutos después, 10 minutos después, no más de media hora después. Y yo de repente me sentía con la incapacidad de decir, oye, quédate, ¿no? O sea, no me dejes, por favor, porque no sé qué estoy haciendo y necesito a alguien que por lo menos esté ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, un momento, eran más o menos como las 8 o 9 de la noche, que era el momento en el que Vale se dormía. Y Valeria ese día decidió hacer un berrinche marca diablo, ¿no? Entonces, ella lloraba y tenía más o menos unos 6 meses. Y yo dije, Arely se va a ir, ¿no? Y me va a dejar. Y yo voy a tener que volver a gestionar esto sola, ¿no? Y entonces Arely me estaba platicando algo sobre interlingua y me decía, y es que la maestra, y es que no sé qué. Y Valeria gritaba mucho y ella bajaba la voz. Valeria se calmaba y ella seguía, ¿no? Y en serio eso fue como gracias, o sea, en serio, gracias porque tú elegiste, ¿no? O sea, elegiste quedarte ahí y para mí fue como, y en algún momento agarró la hamaca y empezó a mecerla conmigo y ella nunca se cayó. O sea, me permitió volver a tener una conversación de adultos y no sabes, o sea, para mí fue increíble. Pues ha sido muy grato platicar con ustedes. Yo quiero agradecerles mucho que hayan venido, que se hayan dado este espacio y pues nada, ¿no? Seguramente seguiremos compartiendo un montón de cosas juntas y pues aquí estaremos el tiempo que nos permita la vida estar juntas. Muchas gracias. Gracias. Bye, gracias.